La semana pasada hablamos acerca de la santidad de Dios, y présteme mucha atención al tema. Vamos a hablar una segunda parte acerca de la santidad de Dios, porque la semana pasada, si bien es cierto, di unos cuantos versos en cuanto a la santidad de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Hoy voy a profundizar unos versículos más acerca de la santidad, porque la semana pasada el Señor me llevó a desenmascarar muchas cosas que existen en muchas iglesias que están chuecas y torcidas, para los cuales nosotros en el momento que escuchemos ese tipo de cosas, no caigamos en el engaño, sino que tengamos las pepas bien abiertas y los oídos bien abiertos para no caer en ese tipo de doctrinas que pueden ser dañinas para nuestra vida espiritual y nuestra relación para con Dios. ¿Estamos? Creo que eso quedó muy claro, tanto la vez anterior como en este momento. Lo vamos a seguir profundizando, pero ahora me voy a centrar netamente al tema de la santidad. Entonces, las personas que están tomando apuntes pueden anotar ahí la santidad, segunda parte. Vamos a leer nuevamente el texto que leímos la semana pasada para arrancar desde ahí. En Levítico, vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Mira lo que le dice Dios a Moisés. Dios le dice a Moisés lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, háblale a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿qué le digo, Señor, a Israel? Diles lo siguiente, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué le dice Dios a Israel? Moisés, dile a tu pueblo que sean, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces, ¿para qué Dios le pide a Moisés que le diga al pueblo de Israel esa situación? Porque Dios es un Dios muy puro y es un Dios muy santo y corre el riesgo la gente, o corría el riesgo la gente de que si se acercaba a la presencia de Dios de la forma equivocada, en pecado, ellos morían por el fuego que salía de Dios. El fuego que salía de la presencia de Dios consumía a las personas que estaban en pecado. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, ¿qué demanda Dios de la gente? Santidad. Dice, santo serás porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y una de las cosas que provocan que tú te apartes del pecado y puedas vivir en santidad es el abandonar la idolatría. En el versículo 4 dice lo siguiente, no te volverás a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Una de las cosas que Dios detesta es la idolatría. Él no la tolera. Entonces le dice, no te hagas dioses de fundición y no los adores. No te vayas a la idolatría. Sé santo, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Entonces aquí viene un problemita, que las personas quieren acercarse a Dios con un corazón humano, en el sentido de, Dios nos ama a todos por igual y no pasa nada. Si yo me acerco a Dios así como estoy, sin arrepentirme, no importa, igual un pecadito por aquí, un pecadito por acá, no pasa nada. Estás en un completo error y te voy a enseñar por qué y te voy a meter un poquito de temor de Dios. Vamos a ver primero el capítulo, más adelante ahí en el libro de Levítico, vamos a ver el capítulo 20, versículo 7. Una de las cosas que Dios menciona en este texto es nuevamente, miren, en estos versículos que estamos leyendo lo van a ver muchas veces en la Biblia, que Dios pide santidad, santidad, santidad. Métete en tu cabeza esa palabra, santidad, santidad, santidad. Mira lo que dice, verso 7, Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios soy, yo Jehová soy vuestro Dios. Nuevamente, el verso 8 dice, y guarda mis estatutos y ponlos por obras. Yo, Jehová, que los santifico. Entonces, ¿qué dice Dios? Santifícate porque yo soy santo. Dios demanda santidad en todo momento. La santidad para Dios es algo muy importante y muy fundamental. La santidad para Dios es, como quien dice, es el deseo de Dios hacia nosotros, que ustedes sean santos, que yo sea santo, porque Él es santo. Y desde la época de Moisés, Él ya venía demandando de las personas santidad.
Y una de las cosas que es lo contrario o lo opuesto a la santidad es la idolatría. Otra práctica opuesta a la idolatría es la siguiente, el versículo 9, mira lo que dice. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Qué significa maldecir? Dice, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, morirá. ¿Qué significa maldecir? ¿Cómo puede maldecir una persona al papá o a la mamá? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al creer que la palabra maldición hacia tu papá o hacia tu mamá podría implicar eso? ¿Qué significa maldecir o maldijera a su papá y a su mamá? Deme un ejemplo, a ver. Desearle algo malo. ¿Ya? Exacto. Porque la maldición es un mal decir, es un mal hablar. Cuando tú hablas mal de tu papá y de tu mamá de frente o a sus espaldas, los estás maldiciendo. Y tú a tu papá y a tu mamá los tienes que honrar, y honrar significa respeto. Aunque ellos te hayan hecho algo malo, Dios no te dice, si ellos te hacen algo bueno o algo malo, hónralos. No, hónralos a tu padre y a tu madre, y eso significa respeto. No maldecir. Si no los bendice, morirá. Primero la muerte espiritual y después la muerte física. Porque dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida aquí en la tierra. Es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Y Dios aumentará tus días aquí en la tierra. ¿Quieres vivir más tiempo aquí en la tierra? Aunque todos creo que queremos ya irnos aquí a la presencia de Dios. Pero si quieres estar más tiempo aquí en la tierra, honralos. Y honrar significa respeto. ¿Ya? No somos perfectos, pero cuando fallamos no perdamos, no tengamos temor ni vergüenza de pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón. Y eso aplica tanto de hijos hacia padre y de padres hacia hijos, porque la Biblia también dice en el libro de Timoteo, si mal no recuerdo, padres, no hagan enojar a sus hijos. Hijos, no hagan enojar a sus padres. Va para los dos. Pero hijos, usted, aunque su padre se porte bien o se porte mal, aunque su mamá se porte bien y se porte mal, tu obligación es honrarlos y no maldecirlos. Porque cuando escuchamos maldecir, lo primero que se nos viene a la mente, son esa gente que los insultan y les dicen a los padres que no los quieren de frente, así, violento. No, maldecir significa hablar mal de tu papá. Por ejemplo, tú vas a tu colegio y en tu colegio tus amiguitas están hablando mal de sus padres y tú dices, no, sí, mi papá también es así conmigo, no me gusta, me maltrata. Eso es maldecir. El maldecir implica hablar mal y también insultos. Las maldiciones, un mal hablar, maldecir. Y tú no puedes maldecir, peor a tus padres o a tu madre, y hablar a sus espaldas. No lo puedes hacer, porque Dios lo aborrece, lo detesta. ¿Y Él qué pide de nosotros? Santidad. Santidad. La única forma en la cual tú puedas hablar algo de tu papá o de tu mamá con otra persona es con el objetivo de ayudar a tu mamá y a tu papá, no que quede en murmuración o en chisme. ¿Explico? Entonces, mucho cuidado con eso, porque Dios es muy celoso en cuanto a eso y Dios es muy santo en cuanto a eso. Y si somos hijos de Dios, nosotros nos vamos a santificar. Entonces vamos a poner en práctica su palabra. Porque el versículo 8 que decía, ¿lo pueden leer? Guardad mis estatutos y pónganlos por obra. Yo, Jehová, que los santifico. Yo los santifico, pónganlo por obras, pónganlo por práctica. Amén. Y todo lo que tú obedezcas a tu papá y a tu mamá, o a tu papá o a tu mamá, tiene que ser obviamente bajo el filtro de la palabra de Dios, porque es evidente que también hay padres malos
Y no porque no, es que la Biblia dice que yo tengo que honrar a mi papá y a mi mamá, y si mi mamá me dan un cigarrillo, lo tengo que fumar porque tengo que obedecerle. Así tampoco, porque primero es Dios, después tus padres. Primero es Dios y después tus hijos. Tú no puedes poner el amor de tus hijos y el amor de tus padres por encima de Dios. Dios tiene que ser tu amor principal. Tú tienes que estar enamorado de Dios por encima de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y de tus padres. Él es el primero en todo, en todo. Porque si tú ocupas a otra persona en el lugar que a Dios le corresponde, esa persona pasa de ser del amor de tu vida a un ídolo, porque está ocupando el primer lugar que le corresponde a Dios. Mucho ojo con eso. Ya, en lo de las maldiciones generacionales yo tengo una discrepancia en cuanto a eso. No me quiero meter en ese tema porque yo hasta la actualidad tengo dudas. Se dice que existen maldiciones generacionales hasta la cuarta generación, que los hijos heredan la maldición de los padres o de la madre, pero también hay otro versículo en la Biblia que dice que los hijos no tendrán la culpa de la maldición de sus padres o de su madre. Entonces, en ese sentido no me quiero meter porque todavía yo no lo tengo 100% en claro, y si empiezo a divagar en este momento podría estar diciendo algo equivocado que ustedes puedan aprenderlo de una manera equivocada. Así que prefiero, hasta yo no tenerlo claro, todavía no darles una respuesta al respecto. Yo antes también creía ciegamente que existían las maldiciones generacionales. Ahora estoy en esa espera. Dígame. Lógicamente que si es que hay una maldición, vienes a Cristo, eso se rompe. Hasta ahí llegó la maldición. ¿Ya? Las maldiciones, sí, cualquier tipo de maldición. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué otra cosa sería lo opuesto o lo contrario a las maldiciones? Versículo 6, ahí mismo en el capítulo 20, versículo 6, dice, y la persona, mira, y la persona que ponga atención, escuchen bien, y la persona que ponga atención, ¿a quiénes? A los encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué implican los encantadores y los adivinos? El horóscopo. ¿De qué signo eres? De ninguno, porque yo soy de Cristo. ¿Ya? Esa vaina de que eres Géminis, Capricornio, esa vaina no tiene que estar en tu lenguaje porque tú no eres de los que practican este tipo de prácticas, de los encantadores o adivinos. Que te pasan el huevo, que la magia blanca, que los chamanes y todo ese tipo de prácticas. Mucho cuidado cuando ustedes viajen a la sierra. Ojo, la sierra es muy común. Porque tú eres de la sierra, ¿no? No sé si en Loja harán eso, pero yo cuando viajaba, no, sí, en Loja, ¿no? Tú te metes allá donde están los animalitos bonitos y a las partes de las montañas. Y allá, cuando vas a visitar, hay personas que están haciendo sus rituales y algunos, claro, los turistas participan de ese tipo de cosas. Mucho cuidado, nosotros no debemos participar de ese tipo de cosas. Es verdad que la Biblia dice, nosotros, el diablo no nos puede tocar, pero no porque no nos puede tocar vamos a decirle al diablo, tócame, metiéndote en ese tipo de cosas. Claro, por eso te digo, es que yo hace años que no vamos a la sierra, pero sí me acuerdo que habían personas que las paraban en medio de un círculo y les hacían unos rituales medio, ajá. Entonces, mucho cuidado con eso porque todo eso tiene un antecedente, ¿ya? Ajá, sí, todo eso lo vamos a encontrar, por lo menos aquí en el Ecuador, en la sierra, es muy común. Medicinas ancestrales son buenas, no confundan, me refiero a las prácticas de rituales que suelen hacer, como por ejemplo que te pasan el huevo, que te tiran con la boca el alcohol y te dan la ruda o te hacen oraciones ahí medias raras y ya, eso es práctica de los encantadores, de los adivinos, de los hechiceros, de los... ¿Mande? La ruda, pero no la práctica como la hacen, como medicina sí, como medicina sí. Entonces, ¿dónde estás depositando tu fe? ¿En el Padre Nuestro o en el huevo? Entonces, no, por eso estoy respondiendo como, según lo que tú me estás diciendo, en base a lo que te dijeron.
porque yo también les he dicho, estoy respondiendo como que estuviera en el momento no es a ti, sino como que estuviera en la película que me estás contando. ¿En dónde estás depositando tu confianza? ¿En el Padre Nuestro o en el huevo? O sea que si yo oro al Padre Nuestro en una persona, yo creo que la persona se puede sanar, ¿sí o no? Sí, entonces ¿para qué necesito el huevo? O el huevo tiene algo mágico para sanar. Entonces ahí, lo que pasa es que a veces, por eso, a veces queremos como que a nuestra forma moldear las cosas de Dios. Y cuando metemos esta práctica del huevo y metemos la oración del Padre Nuestro, estamos cometiendo brujería. ¿Acaso no hacen lo mismo los brujos? Los brujos tienen sus santitos, tienen sus cruz, tienen a Cristo dibujado ahí, y tienen y creen en Cristo. Y la Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, mucho cuidado. Igual el tema del horóscopo y ese tipo de cosas, que lógicamente no voy a profundizar en cada uno de estos puntos porque no es el tema a profundizar. Estamos simplemente nombrándolo por encima porque es parte de la práctica que dice el verso 6, el que atendiera encantadores o adivinos. ¿Quiénes serían los adivinos? Ya los que te leen la mano. ¿Quién más? El aura, ¿qué más? Los que practican el yoga. Ahí entra algo peor que puede entrar en el ámbito del espiritismo, porque tienes que alcanzar el nirvana, un estado espiritual mayor y más alto, supuestamente. Cuidado, cuidado, eso no puede estar en nuestras prácticas. Bien, los falsos profetas también entran dentro de la lista de los adivinos, porque ellos, que te profetizan el futuro, prácticamente te están adivinando. Como lo vimos la semana pasada de los falsos profetas. Vamos, mucho cuidado con eso. Bien, en el capítulo 19, en el verso 26 habla de los agoreros y de los adivinos, son otro bloque de personas también. No practiques ni agoreros ni adivinos. Vamos al capítulo 19, verso 27 y 28. Y aquí vamos a nuestra juventud. Fíjense que estas listas son listas que a Dios no le gustan. Y dentro de esta lista que a Dios no le gusta tenemos las siguientes. No haréis tonsuras en vuestra cabeza, ni dañaréis las puntas de vuestra barba. ¿Qué significa no haréis tonsuras en vuestra cabeza? ¿Qué hacen los yo-yo hoy en día para hacerse sus peinados? Se cortan aquí, se hacen esos cortes, esas líneas que se hacen. Eso es tonsura. Tú ves a Bad Bunny está peinado así, no me acuerdo. Bueno, eso, man, eso es tonsura. Dice, a Dios no le gusta ese tipo de cosas. O te cortas bien o tienes el pelo bien. Pero querer parecerte al mundo o imitar al mundo, eso es lo que a Dios no le gusta. Y es triste que dentro del cristianismo hay gente que trata de justificarse con ese tipo de prácticas y se las hacen. Y son, entre comillas, cristianos. Entonces, Dios, como que ese tipo de cosas no le gusta. Ahora, alguno va a decir, o sea que por un peinadito yo me voy a ir al infierno. No, no te vas a ir al infierno, pero si tú eres cristiano, tú no te vas a hacer ese tipo de prácticas porque tú eres una persona que te estás santificando y dentro de tu proceso de santificación eso en cualquier momento lo vas a corregir. Aunque ahorita quizás no lo aceptes, pero si tú eres de Cristo en cualquier momento lo vas a dejar de hacer porque el Espíritu mismo va a provocar en ti un rechazo hacia eso. ¿Me explico? Entonces, ya, el tema de no dañaréis la punta de vuestra barba ya entra en una práctica que se hacía en ese tiempo para que Dios quería diferenciar entre el pueblo israelita y los pueblos paganos, que hacían unas prácticas para adorar a sus dioses paganos y se hacían unas cosas aquí en las barbas, cuando ellos tenían que tener normalita su barba. Actualmente eso no se aplicaría acá porque obviamente ya nadie... Eran estilos para sus dioses paganos, hacían las cosas para sus dioses paganos. Ahora alguno dirá, sí, pero ¿y yo qué tengo que ver con eso? Sí, pues tú no tienes nada que ver con eso, porque tiene otra cultura, no tiene por qué practicar esas culturas porque son culturas de otro lugar que no nos pertenecen a nosotros. El versículo 28, aquí viene. Los famosos tatuajes.
¿El tatuaje es malo o es bueno? ¿Qué dice Dios? Dice, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Otra vez, yo, Jehová, porque yo soy santo, tú tienes que ser santo. Entonces, ¿qué dice Dios? No te hagas impresión en tu cuerpo de ningún muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, cualquier tipo de señal. Pero el tema, en general, el tema del tatuaje, no, no y no, porque yo, Jehová, soy santo y ustedes me serán santos. ¿Amén? ¿Qué más? Vuelta al verso 31, dice, no te volverás a los encantadores ni los adivinos, no los consultes contaminándote con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y así vemos una serie de prácticas, que obviamente no me voy a adentrar en cada uno de ellos, que Dios aborrece. Por ejemplo, el verso 13 del capítulo 20, verso 13. Esta es la parte que más me duele decirla, porque como estos videos se irán subiendo, lamentablemente hoy en día vimos en las redes sociales que te censuran todo, me vayan a bajar las páginas por decir esto, pero es que esto está en la Biblia. Verso 13 dice, si alguno se ayuntare, capítulo 20, verso 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿De quién están hablando aquí? De los homosexuales, las lesbianas y ese tipo de personas. ¿Qué es para Dios esa práctica? ¿Qué dice ahí en el texto? ¿Qué es para Dios esa práctica? Abominación. Para Dios eso es abominable. Y la gente, feliz día del orgullo de los colores. Y tú aplaudes. Y es triste que hay cristianos que andan en la calle bajo la apariencia de amorcito, amorcito, mientras ellos a nosotros nos hacen pedazos. Nosotros, por no compartir las cosas con la verdad, no con odio, sino con la verdad, lo que pasa es que estas personas malinterpretan la verdad con el odio. Y hay personas que sí, lamentablemente, hacen las cosas con odio. Pero el decir la verdad no es odio, el decir la verdad es la verdad, que te sientas ofendido porque tú estás violando o vulnerando las cosas de Dios es otra cosa. Y Dios dice que para Él esas prácticas son abominables. No solamente esas prácticas, otro tipo de práctica que es muy común hoy en día en las redes sociales y en la juventud. Porque algunos dirán, sí, ellos son así, es abominación para Dios. No, pero hay otras prácticas que también es abominación para Dios. Por ejemplo, el versículo 10. Esto aplica para hombres y mujeres. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si tú cometes adulterio con la mujer de tu prójimo, adulterio, irremisiblemente muerto. Y hoy en día las redes sociales te muestran con tanta libertad y con tanto libertinaje, vuelve conmigo, las redes sociales te muestran con tanta tranquilidad de cómo le son infieles a su esposa, cómo le son infieles a sus esposos, cómo se les son la amante del fulano de tal, y ponen hasta cortos videos de 20 minutos con escenas, sketch, y ponen a hacer todo para ganar sus likes y monetizar, ¿no? En las redes sociales. Entonces hacen este tipo de escenas. Y la gente que se siente identificada dice, sí, yo también voy a hacer lo mismo, porque el hombre y la mujer me hacen esto, y comienzan a practicar lo mismo, siendo desobedientes a lo que establece la palabra de Dios. Amén. Y así vemos una lista enorme durante todo el libro de Levítico que habla sobre la inmoralidad sexual. Si alguno incluso durmiera, yaciera con animales, dice, eso lo vemos en el campo allá. Bueno, yo he escuchado que en Manabí es muy común eso, ¿ya? Con la burra y bueno, es perversión para Dios ese tipo de prácticas. Entonces, en el capítulo 20, el versículo 26, dice el Señor lo siguiente. Lo leímos la semana pasada y lo volvemos a leer. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y los he apartado de los pueblos para que seas mío. Verso 27. Y el hombre o la mujer
que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Aquí vemos un error que ya se los he enseñado, pero no está de más decirlo, en el verso 27, que dice, el hombre que evoque espíritus de muertos. ¿Pedro está muerto o está vivo? El discípulo de Jesús. Físicamente está muerto, pero espiritualmente está vivo. María, ¿está muerta o está viva? Físicamente está muerta, espiritualmente está viva. Entonces, que tú invoques a María, que tú invoques a Guadalupe, que tú invoques a Pedro, que tú invoques a cualquier ser humano que habitó este mundo que no sea Cristo, porque es el único que resucitó entre los muertos, si tú invocas a estas personas, estás invocando espíritus de muertos. ¿Y qué dice la palabra? El hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué dice a la adivinación? Porque hay personas que dentro de la práctica de los adivinos invocan muertos también. Pero hay personas que no practican la adivinación y invocan muertos. Entonces, no podemos nosotros invocar muertos. Es totalmente prohibido. ¿Qué dice Dios en el verso 26, el anterior del 27 que leímos? Sé santo porque yo soy santo. Y mira la referencia nuevamente que el Señor hace. Proyéctalo, por favor. Entonces, dice el Señor, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Míos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de ti? Yo te he separado de los pueblos de este mundo para que seas mío, dice Dios. O sea que de aquí en adelante vas a hacer las cosas que yo quiero y no lo que tú quieres. Porque te he separado del pueblo para que seas mío. Y el ser mío, dice el Señor, implica que Dios es muy celoso con su pueblo. ¿Vamos? Él es muy celoso con su pueblo. Mucho cuidado con eso. Ahora sí, no podemos romantizar este tipo de cosas porque sucedió una escena muy terrible que la vamos a ver a continuación de unas personas que murieron por jugar al cristianito, bueno, no sería cristianito, ¿no? Sino por hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Vamos a ir ahí mismo en Levítico capítulo 10. Hay una pareja de personas cuyo nombre es Nadab y Abiú. Ellos eran los hijos de Aarón, ya les voy a explicar. Vuelve conmigo, busquen el texto, tenganlo listo, les cuento el preámbulo y ahí lo leemos para que se entienda mejor. ¿Por qué Dios demanda de nosotros santidad? Ojo, santidad no es igual a perfección, ¿eh? Nosotros no somos perfectos. ¿Qué es santidad? Es purificarte, es apartarte del mundo para entregarte de lleno a Dios. Es apartarte, porque Él te separó de los pueblos para ser de Él. Eso es santidad. Entonces, sí, y te vas santificando, te vas purificando. ¿La perfección qué es? Nunca fallar. El único perfecto es Dios. Nosotros somos santos de Dios, no somos perfectos. ¿Estamos santificándonos para llegar a lo perfecto? Sí, pero perfecto solo es Dios. Resulta que Dios demanda de nosotros santidad porque Él es santo y de Él sale fuego. Dios es amor. Ustedes han escuchado la frase Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Por qué dicen las personas esa frase? A ver, ¿por qué les dicen a la gente Dios es amor, pero también es fuego consumidor? ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo decimos, mejor dicho? Básicamente es eso. Dios te ama, pero tú no puedes jugar con Dios, porque Él es Dios y es santo y es puro, es digno, perfecto, es espíritu. Dios no es un ser humano, no es hombre. Se encarnó en un hombre, en Jesús sí, pero su esencia como tal es espiritual. Entonces, resulta que hay un tipo de personas llamada Nadab y Abiú que eran hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? ¿Se acuerdan quién era Aarón? La semana pasada se lo conté, creo, hace 2 semanas. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés. ¿Qué hizo Aarón? ¿Y qué hizo Moisés?
liberaron a el pueblo de Israel de Egipto por orden de Dios. Bien, cuando ya llegaron ellos al desierto, Dios le dijo a Moisés que tenía que crearse un tabernáculo. ¿Se acuerdan el tabernáculo de Moisés? Era un campamento, en un campamento estaba el tabernáculo, y dentro del tabernáculo, ¿qué había? El arca de la alianza, el arca del pacto que está con los querubines de un lado y del otro, y adentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón que se convertía en serpiente, la vara de Moisés, y ¿cómo es? Ay, el trigo se me olvida el nombre, siempre se me olvida el nombre de como un triguito. Pero bueno, ese no es el punto ahorita porque no vamos a hablar sobre el arca del pacto. Entonces, dentro del arca del pacto, puedes poner una imagen del arca del pacto, por si acaso alguno esté perdido. El arca del pacto no es el arca de Noé, por si acaso dice, por eso se llama esto el arca. No, aquí está es por el arca de Noé. Pero el arca del pacto, esto era lo que estaba dentro del tabernáculo. No lo está predicando. Ya, ahí está. Eso estaba dentro del tabernáculo, en el lugar más santísimo, porque estaba dividido el tabernáculo por 3 secciones. El atrio, que era el patio, el lugar santo, donde solamente podían entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo estaba detrás de la cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Sabes qué? Pongo otra imagen del tabernáculo. Sigan el puntero del este, ¿no? Ya, ahí. ¿Cuál es el atrio? Ese es el tabernáculo. Todo eso que ustedes ven ahí alrededor es el tabernáculo. No sé si se lo puedes abrir más. Ya, ahí está mejor. Bien, aquí están. Todo esto es el tabernáculo. Todo eso que ustedes ven ahí. ¿Ya? Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés que se cree. Aquí tenemos el lugar donde sacrificaban a los animalitos para el perdón de los pecados, la expiación y todo esos sacrificios. Ahí están los sacerdotes. Si se dan cuenta, esos sacerdotes no son los sacerdotes, porque cuando escuchamos la palabra sacerdote, cuando no conocemos de la palabra de Dios, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? El cura. Nada que ver. El sacerdote de la Biblia no tiene nada que ver con el cura. Estos son sacerdotes levitas. La orden de Dios tenían que para tú ser sacerdote, tenías que ser de la tribu de los levitas, tenías que ser judío y de la tribu de los levitas, si no, no podías ser sacerdote. Esa fue la orden de Dios en este libro que estamos leyendo, Levítico. Y estos hombrecitos son los sacerdotes, estos chiquitos que ustedes ven ahí, ellos son los sacerdotes. Todos son levitas, de la tribu de los levitas, porque acuérdense que habían 12 tribus de Israel, ¿ya? Aquí vemos a los levitas. Nadie más podía entrar aquí, pero ellos solamente estaban en un lugar específico que se llamaba el atrio. ¿Cuál es el atrio? Es el patio. Es todo eso que ustedes ven alrededor, todo eso, a las afueras, todo eso es el atrio. Entonces ahí estaba estos materiales que se utilizaban esto para sacrificar a los animales, ¿ya? Como lógicamente se ensuciaban, antes de entrar acá, al lugar santo, tenían primero que lavarse. De aquí viene el origen del bautizo en agua, para los que no sabían. De aquí viene. Que tú no podías entrar al lugar santo si primero no te purificabas en agua. Ojo con eso. Entonces, el sacerdote, una vez que hacía este ritual del animal sacrificado que Dios pedía en la ley para el perdón de los pecados, se lavaban aquí. Entonces, una vez ya limpio, entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿cómo es? Al lugar santo. Pero el lugar santo, miren, está dividido por una cortina. ¿Sí ven? Y acá atrás está el arca del pacto. Enséñale el arca. Esto. Vuelve al tabernáculo. Eso está aquí atrás. Está dividido entre la cortina del lugar santo al lugar santísimo. Este es el lugar santísimo. Entonces, el arca del pacto estaba ¿en dónde? A ver si me están siguiendo. ¿Dónde estaba el arca del pacto? Lugar santísimo. ¿Qué lugar es este? ¿Y qué lugar es este? El atrio. ¿Quiénes nomás podían estar en el atrio?
los sacerdotes de la tribu de los levitas. ¿Qué tenían que hacer para poder entrar al lugar santo? Primero purificarse en agua, y antes de purificarse en agua, ¿qué hacían? Sacrificaban a los animales. Listo, muy bien, estamos bien. Entonces, una vez que sacrificaban a los animales, entraban acá, se lavaban y entraban acá. Aquí está la menorá de 7 brazos. ¿Se acuerdan que yo les expliqué hace unas semanas atrás que esto representaba los 7 espíritus de Dios? ¿Se acuerdan? Hace unas semanas atrás, cuando vimos el libro de Proverbios, el espíritu de sabiduría, ya, esto representa. El de en medio, el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, conocimiento, ¿se acuerdan? Ya. Y sigo en Proverbios, esto no está en Jeremías, creo, en Isaías. Ya, eso está aquí, ¿ves? Esto que está aquí. Y del lado de acá, que lógicamente no se puede ver, porque está abierto, del lado de acá está el pan de la proposición, donde los sacerdotes comían. Ellos tenían que servir todo el día en el templo. Y este candelabro tenía que estar encendido todo el día. Estoy tratando de resumir porque no es el tema del tabernáculo hoy, pero tengo que hacer referencia a esto para que me entiendan la lectura que vamos a seguir. Entonces, ¿dónde estaba este hombre? En el lugar santo. Pero para poder entrar en el lugar santísimo, ¿qué tenía que hacer? No, ya se purificó en agua acá. Ya pasó al lugar santo. Pero ahora tiene que entrar al lugar santísimo. ¿Quién estaba aquí en el lugar santísimo? La mismísima presencia de Dios tangible estaba aquí. Y el único que podía entrar aquí era Moisés y el sumo sacerdote. No el sacerdote, el sumo sacerdote, el líder de los sacerdotes. Porque los sacerdotes estaban vestidos de blanco. El sumo sacerdote estaba vestido de otro tipo de vestidura. No lo vamos a ver por cuestión de tiempo. Tenía otro tipo de vestidura, con colores y las piedritas aquí. Ellos nomás están de blanco. Esos son los sacerdotes. El sumo sacerdote está vestido de otra vestidura y él entraba acá. Y Moisés. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Con el sacrificio de todos estos animalitos, aquí hay un altar de 4 cuernos donde rociaba la sangre en las 4 puntas del cuerno. Y se cernía el animal aquí y esto botaba humo. Ese es el olor del incienso que llega como perfume agradable al olor de Dios. Aroma, se han visto en la Biblia, olor grato, mi alabanza, mi adoración como olor grato a ti. Ya, de aquí viene el olor grato. El humo que salía de aquí por el animal sacrificado, si a Dios le agradaba o no le agradaba tu sacrificio. Mucha atención, por favor. Si ese olor llegaba a Dios agradable, entonces el sumo sacerdote podía pasar al lugar santísimo. Si a Dios no le era agradable ese olor y pasaba el hombre acá, caía muerto. Por la orden que Dios había establecido en la Biblia. Dios les había dicho, miren, los animales que ustedes van a sacrificar tienen que hacer así, asado y cocinado. Tienen que traer el mejor de todos. No me van a traer un cojo, ni una perniquebrada, no, me tienen que traer el mejor. ¿Ya? Tenías que obedecer sus leyes y sus estatutos, sus órdenes, su palabra. Si tú no obedecías y te acercabas a Dios, no como Él te lo pidió, caía muerto en ese momento la persona. Ya, ojo. Ahora, ponme otra imagen, por favor. El sumo sacerdote, ponga así, sumo sacerdote salpicando la sangre en el arca del pacto. ¿Mande? ¿Nunca han escuchado este tema? Sí. Es que no estoy por encimita. Ve, ahí está el sumo sacerdote. Miren, así se vestía el sumo sacerdote, ¿ven? Y el sacerdote estaba de blanco, ¿ven? Y el sumo sacerdote se vestía con esos colores. ¿Se dan cuenta? Miren la diferencia. Y la tabla en el pecho tenía 12 piedras, la tabla en el pecho, que representaba las 12 tribus de Israel. Entonces, este hombre se acercaba a la presencia de Dios en representación de las 12 tribus de Israel para que por medio del sacerdote el pueblo de Israel sea perdonado de sus pecados. Mira lo que tenían que hacer antes, dígame. Por eso el ritual
Si él no, si el peso que iba sobre ese hombre para entrar al lugar santísimo, yo imagino que había ido así, con miedo del corazón en la mano. ¿Ya? Y tenía que ser levita. Ahora bien, no, la imagen del sumo sacerdote salpicando la sangre ¿cómo es? Aquí está. Bueno, es que está con otra vestimenta, ¿no? Bueno, imagínense ya, el olor del incienso, pero ahora viene la salpicadura de la sangre. Eso es otro. Ya vamos allá. Escúchame. El olor del incienso era porque antes de entrar al lugar santo, adoraban. La forma de la adoración, ¿cuál era? El olor donde se sacrificaba el animal. Si tu adoración era agradable para Dios. ¿Ya? Ahora, la sangre no es para la adoración. ¿Para qué es la sangre? Para el perdón. Y aquí venía el asunto. Este hombre ya iba con la sangre aquí en la mano y lo que tenía que hacer es encima del arca, aquí estaba la presencia de Dios, aquí, donde está marcando con el ratón. En todo el centro estaba la presencia de Dios. Cuando la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, no es que estaba viéndole el rostro a Dios, se refería a esto, porque a Dios nadie lo ha visto jamás como Él es, porque el hombre que vea a Dios morirá, dice la Biblia. Nadie ha visto a Dios jamás, solamente Jesús. Entonces, esto significaba hablar cara a cara, porque uno dice, ¿cómo que nadie ha visto a Dios jamás? Y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Hablar cara a cara se refiere a esto, ¿ya? Para que tengan en mente. Entonces, la presencia de Dios estaba aquí en medio, palpable, ¿ya? Y la presencia de Dios estaba aquí. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Esa sangre tenía que salpicarla en el propiciatorio. Esto es el propiciatorio, ¿ya? ¿Estamos claros hasta aquí, hasta ahora? A ver, vamos a hacer un resumen. Ponme la imagen completa del arca para proceder acá. Ahí está. Vamos ahora sí. Quiero que ustedes me describan todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Descríbanme ustedes los tres espacios. Primero, vamos. ¿Dónde está el atrio? Ya. ¿Qué viene ahí? ¿Lugar? Muy bien. ¿Cuál es el lugar santo? Listo. ¿Y ahí viene? Lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? Separado por la cortina. El lugar santo del lugar santísimo está separado por una cortina. Nadie podía entrar allá. Listo. ¿Quiénes estaban en el atrio? Los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Sacrificaban a los animales. ¿Y de ahí dónde los sacrificaban? Ahí, en ese altar que está ahí. Esto es un altar. De ahí, ¿qué hacían? Se purificaban para entrar al lugar santo. Muy bien. ¿Y qué hacían en el lugar santo? Adoraban. Bueno, el ritual que hacían aquí con el pan de la proposición, la menorá de los 7 brazos y el olor, el incienso, olor agradable a Dios. Y sí, obvio, porque ellos comían del templo. El pan era la comida del templo. Diga. Claro, es un agua obviamente purificada, agua cualquiera, pero era un lavacro gigante. No, eso no es nada que ver con el agua bendita. Si por si acaso algo, porque he escuchado a algunos católicos que salen, ay, pero ahí sale el agua bendita. Nada que ver, no es agua bendita. Es simplemente un agua que previo a entrar al lugar santo se tenían que bañar. Eso es todo. Un agua cualquiera. Claro, pues si te salpicaba de sangre y apestaba porque tenías que sacarle el intestino y de ahí tenías que salir y hacer otro ritual afuera. Cada cosa representaba algo. Para entrar limpiecito, es que el lugar santo te morías pues si entrabas mal. Y de ahí, bueno, ya sabemos. Y de ahí, ¿a dónde entraban? Al lugar santísimo.
Muy bien. ¿Quién entraba al lugar santísimo? Moisés y el sumo sacerdote. Ahora sí, el sumo sacerdote con la sangre. Vamos, proyéctalo. Ahí está el sumo sacerdote. Con la sangre y la carga de todo el pueblo del pecado. Había una práctica que se llamaba el Yom Kippur, que era una vez al año que se practicaba. Y esto era el sumo sacerdote en representación de todo el pueblo para recibir el pecado de todo el pueblo que hayan pecado durante todo el año. Eso es lo que se conoce como el Día del Perdón, el Yom Kippur. Si mal no recuerdo, creo que en el mes de septiembre. En el mes de septiembre para nuestro calendario, para ellos es otro calendario, no es igual al nuestro. En el mes de septiembre se celebraba el Yom Kippur, el Día del Perdón, en Israel. Esto se hacía. El sacerdote iba con el animal, con la carga del pecado de todo el pueblo, sangre, 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 sangre. Si esa sangre era agradable para Dios, es que imagínate la expectativa del pueblo. El sumo sacerdote tenía unas campanitas en el vestido. Se dice, no estoy 100% seguro, pero se dicen que algunos los tenían con cuerda. Si la cuerda se movía, significa que él está vivo. Y si se escuchaban las campanitas que se movían, porque mientras él caminaba, porque era un vestido largo, mientras él caminaba, las campanitas hacían bulla. Entonces la gente, ¿cómo sabía si el hombre estaba vivo? Por el sonido de las campanitas. ¿Cómo sabían si el hombre murió? Silencio. O sea, la expectativa de la gente afuera y el hombre adentro, imagínense cómo era. Solo para pedirle perdón a Dios por el pecado del pueblo. Y era el trabajo de él por orden de Dios. Exacto, es que por eso dicen que tenía una piola en la cintura, porque si moría, nadie podía entrar a sacarlo, pues tenían que jalarlo, pues. Entonces, bueno, entonces salpicaba en la sangre. Si era agradable a Dios, el hombre salía y era una bulla de júbilo porque han sido perdonados. Pero si no, moría. Sí, esa es otra escena. Pero aquí tendría que profundizar sobre el Azazel, algo así se llamaba el animal. ¿Cómo es? Pero mira la conexión. Sí, que mientras el sacerdote, el sumo sacerdote estaba aquí, en el lugar santísimo, había otro que estaba fuera del campamento, no en el tabernáculo, afuera con otro animal y con una cinta, que si la cinta cambiaba de color, victoria, y si no, tenían que lamentar el pueblo de Israel durante todo el tiempo, tendrían que entrar en luto y ayuno. Era terrible, terrible. Entonces, mande, ahora la tenemos tan fácil. Esto se practicaba en el tiempo de la ley. Miren, en el tiempo de la ley. Entonces, para tú acercarte a Dios, tenías que estar puro, santo. Porque el que no se acercaba a Dios con santidad, ¿qué pasaba? Moría. Y eso es lo que pasó con unos personajes. Ahora sí, con todo lo que les acabo de contar, vamos a regresar. No me cierren las imágenes porque al final voy a hacer algo, una conexión con Jesucristo. No me cierren las imágenes. Vuelve al capítulo de la Biblia. Pues sí, sí, le va a ir a haber dicho, hermano, el perdón de nuestro pecado está en tus manos, ándalo bien. ¿Ya? Quedó bueno porque si no te toca a ti. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver una escena terrible de los hijos de Aarón. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Aarón era sumo sacerdote. Y resulta que como ellos ya tenían una orden, los hijos de Aarón hicieron algo que no fue ordenado por Dios. Dios les había dado unas directrices en la Biblia. Ustedes tenían que sacrificar los animales así, ustedes se tenían que presentar así, así, así. Ya estaba todo descrito. Ustedes tenían que seguir ese procedimiento. Estos muchachitos quisieron hacer las cosas tiernamente a su manera, desobedeciendo la orden de Dios. Y que sí quisieron presentarle a Dios como una especie de ofrenda
por ellos, de corazón. Les nació buenas personas, ¿no? Mira lo que pasó. Verso 1 en adelante. Capítulo 10, Levítico capítulo 10, versículo 1 en adelante. Presten atención. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño. Miren, escuchen con atención y lean con atención. Verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Dios nunca les mandó. ¿Sí se dan cuenta? Verso 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Estos muchachos lo que hicieron fue coger su incensario, ofrecer incienso a Dios, todo corazón, pero no a la manera de Dios. No lo hicieron a la manera de Dios, lo hicieron a su manera. Y entonces a Dios le llegó el olor del incienso, un fuego extraño, no como Dios le mandó. Él ya conocía su olor. Y de repente a Dios le llega un olor desagradable, que Él no mandó. Y como Dios es amor, pero también es fuego consumidor, de Él que salió. Ah, te asustaste, ¿no? Lo quemó. Los muchachos murieron quemados por no obedecer a Dios y hacer las cosas como Dios le dijo. Ah, te asustaste, siéntate. Entonces, el fuego los consumió. ¿Y el papá quién era? Aarón. ¿Qué hizo Aarón? ¿Por qué le hiciste eso a mis hijos, Dios? ¿Por qué? ¿Qué hizo Aarón? Se quedó mudo. Porque donde Aarón decía algo, fuego también para él. Ahora, no es que Dios es malo y, ajá, hijo del diablo, fuego para ti, muerte para ti. No, sino que es como un imán. ¿Cómo les explico? Para que me entiendan mejor. En plena tormenta eléctrica, haz una llamada por teléfono y vas a ver qué pasa. ¿Qué crees que va a pasar si en plena tormenta eléctrica tú llamas? Te va a caer un rayo, pues. O si vas a la gasolinera y atiendes una llamada, ¿qué va a pasar? Sales volando, pues te explota, fuego, te consume. Eso pasa con Dios. Si tú haces algo contrario, no es que Dios tira, sino que de Él sale automáticamente. Eso es automático. Tú desobedeces, de Él sale bendición o maldición. Sale bendición o juicio. Eso pasó con esos muchachos. Lo hicieron a su manera y no a la manera de Dios. ¿Y qué pasó? Los consumieron. Ellos sabían, claro, ahí viene el problema. Algunos dicen, uy, pero qué Dios tan violento, qué Dios tan malo. A ver, aquí lo que estamos viendo es que fueron unos muchachos que sabían cómo era Dios, sabían la ley de Dios, sabían la orden de Dios y fueron rebeldes y desobedientes por querer hacer las cosas a la manera de Egipto. Porque ellos salieron de unas prácticas paganas de Egipto y quisieron hacer con Dios lo mismo que hacían en Egipto y se quemaron. No hagas con Dios lo mismo que el mundo hace. Tú tienes que seguir a Dios conforme lo establece las Sagradas Escrituras, no como tú crees en tu manera de pensar. Porque en el día del juicio te vas a chocar con Dios y lo más triste es que te vas a llevar una sorpresa cuando Dios te diga, apártate de mí, maldito, hacedor de maldad, no te conozco. Pero Señor, yo venía al arca, no te conozco. Pero Señor, yo escuchaba y leía la Biblia, no te conozco.
y sale fuego de él. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, seguir a Dios es a la manera de Dios, conforme a la Escritura, por medio de Cristo, no conforme a tu mente, ni tu corazón, ni como la religión te lo enseña, porque tu religión no te va a salvar. Entonces, estos muchachos quisieron hacer las cosas a su manera y se fregaron. Ahora, el versículo 3, mira lo que sucedió. ¿Qué hizo Moisés? Como ejemplo, mal ejemplo, tuvo que anunciarle al pueblo su rebeldía. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, se quedó mudo. Y llamó Moisés a Misael, a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense y saquen a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubras vuestras cabezas ni rasgues vuestros vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No saldrás de la puerta del tabernáculo de reunión, porque morirás, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y bueno, ahí vemos las directrices que Dios le da al pueblo. Entonces, vemos claramente en esta historia de que nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera y no podemos jugar con Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Hebreos capítulo 12. Vamos a verlo. Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está. Y en 1 de Juan dice, obviamente, Dios es amor. Entonces Dios es amor, y en Hebreos 12, 29 dice que Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿para quién es ese fuego consumidor? Vamos a leer el mismo capítulo 12 desde el principio y aquí viene el llamado de parte de Dios hacia nosotros en la actualidad. Mira lo que dice. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, y por ella sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después deseándola heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Versículo 25. Mira que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Y esta frase aún una vez
indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Verso 28, que dice, y mediante ella sirvamos ¿a quién? A Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si en ti no hay temor y reverencia hacia Dios, aquí, temor y reverencia hacia Dios, lo más probable es que estés expuesto al fuego consumidor de Dios. Hay temor y reverencia de tu parte hacia Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios ordena que seas santo. Porque sin santidad, decía, en Hebreos 12:14, que decía, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si en ti no hay santidad, tú no vas a poder ver a Dios. Aunque te hablen bonito y lindo, purifícate, arrepiéntete, conviértete y ya deja de jugar al cristiano tibio, deja de andar teniendo una doble vida, que un pie en el mundo y un pie en Cristo, unas veces en la iglesia, otras veces en el mundo, una vez con Dios, otras con el diablo, una vez a la manera de Dios y la otra a mi manera. No, decídete ya, a Dios o en su contra. Arrepiéntete y conviértete, porque Dios es fuego consumidor. Y para que tú no te consumas en el día del juicio, tú necesitas estar cubierto con la sangre del Cordero. Porque no hay mejor perfume y no hay mejor sangre que se pueda rociar en el arca del pacto de Dios que la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque en el momento que Cristo murió crucificado en la cruz, dice la Biblia, que el velo, ¿qué era el velo? La cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Cristo murió, ¿qué dice la Biblia? El velo se rasgó de arriba abajo, o de abajo arriba, como sea, pero se abrió. ¿Para qué? Para que hoy en día, para entrar a la presencia de Dios, ya no necesitamos un sumo sacerdote, ni un levita, ni Moisés, ni a nadie, ni sacrificios de animales, porque el Cordero de Dios, la última ofrenda, fue Jesucristo en la cruz, para que por medio de Él nosotros entremos a la presencia de Dios, todos gratuitamente y con confianza, sin ser consumidos por su presencia. Porque al estar cubiertos con la sangre de Cristo, tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y eso lo dice el mismo libro de Hebreos. Vamos a revisarlo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14. Mira cómo se conecta. Esto es tremendo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Miren que el sacerdote terrenal, ¿qué traspasaba? La cortina terrenal. Nosotros tenemos un sumo sacerdote hoy en día que traspasó los cielos. Y dice, 14, no, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué cosa?
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué te dice Dios? Acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué cosa? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si quieres alcanzar la misericordia de Dios, tienes que acercarte al lugar santísimo por medio de el sumo sacerdote Cristo Jesús, porque Él ya abrió el velo para que todos podamos entrar a su presencia gratis. Ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos intermediarios, el único intermediario es Cristo Jesús. Acércate al lugar santísimo en el nombre de Jesús, porque Jesús traspasó los cielos con su sacrificio en la cruz. Amén. Capítulo 8 en Hebreos. Entonces, ¿qué te dice Dios? Acércate confiadamente al trono de la gracia, con confianza, sin temor, sin miedo. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley. Eso que vimos anteriormente era el tiempo de la ley, hoy estamos en el tiempo de la gracia por el sacrificio de Jesús. En el capítulo 8, mira lo que dice, versículo 1 en adelante. Ahora, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Miren, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura, miren, figura y sombra de las cosas celestiales. Eso era el tabernáculo terrenal. Eran figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, está hablando de Jesús, establecido sobre mejores promesas. Amén. Vamos a saltarnos al versículo, capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, Cristo, ya no necesitamos más sacrificios animales, ya Cristo lo hizo todo. Cristo hizo un solo sacrificio para siempre. Él es el sacrificio por excelencia, Él es el sumo sacerdote, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por Él y nada más que por Él llegamos a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y tenemos la confianza de poder acercarnos a Dios con nuestras debilidades y no ser consumidos por su fuego, sino poder alcanzar su misericordia gracias a estar rociados con la sangre del Cordero. Amén. Entonces, el versículo 14, verso 13, ahí mismo en el capítulo 9, verso 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Va a limpiar tu conciencia de esas obras muertas que tienes alejado de Cristo. Amén.
Verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, porque acuérdense que en Moisés era el antiguo pacto, ahora Cristo es un mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testamento vive. Y obviamente Cristo murió y nosotros tenemos acceso al derecho a la herencia. Amén. Verso 22. Y así todo es purificado, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Esta es la razón, enfócame acá, por la cual, según ese verso, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa es la razón por la cual Satanás te va a acusar para que tú no entres al cielo. Porque Satanás tiene una lista en tu contra y en mi contra de los pecados que nos condenan. ¿Y qué va a hacer Jesucristo en el día del juicio? Esa acta de los decretos en contra nuestra, ¿qué pasa? ¿Qué tiene esa acta en contra nuestra? ¿Qué tiene? Sangre. ¿Y qué pasa con esa sangre? ¿Qué anula? ¿Qué hay en esa acta del diablo? Todos los pecados que tú cometiste. Y él te va a acusar para pedirte al infierno. ¿Pero qué va a hacer Jesús? ¿Sabes qué hizo Jesús con esa acta? Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con el bautismo. A ver, ¿cuántos han sido bautizados? ¿Son o no son bautizados ustedes? ¿Son bautizados? ¿De qué están bautizados? De agua y espíritu. ¿Y qué es eso de agua y espíritu? Nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Que te has arrepentido de tu vieja manera de vivir y le has entregado tu vida a Jesucristo. Has sido sellado con el bautismo del Espíritu Santo y agua y fuego. Eso es el bautizo, ya lo saben, ya me lo acaban de decir. Muy bien, excelente. Estamos bien entonces ahí. Y como consecuencia de eso, ¿qué viene? De haber nacido de nuevo, de haber sido bautizados de agua y espíritu. Como consecuencia de eso, de haber nacido de nuevo, ¿qué viene? El bautizo en agua física, lógicamente, porque has nacido de nuevo. Entonces ya es una consecuencia de haber nacido de nuevo. Ahora sí, este versículo es para nosotros, ¿o no? ¿Cuál? Si no lo hemos leído. Ya se me adelantaron, nos vamos a leerlo. Verso 12, Colosenses 2:12, ahora sí, proyéctalo. Este versículo sí es para nosotros, sí es que de verdad han sido bautizados, eso espero. Dice, sepultados con él, ¿con quién? Con Jesús. ¿En qué fuimos sepultados? En su muerte, ok. Sepultados con él en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y ahí viene. ¿Qué pasa con el acta que Satanás tiene en tu contra? ¿Qué hizo Jesús? Verso 14. La anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y dónde? Ahí está clavada en la cruz. ¿Y qué hizo con eso? Despojó a los demonios, los avergonzó públicamente. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Satanás tenía la lista en nuestro contra. ¿Qué hizo Jesús? Tranquilo, chicos, yo pago el precio por ustedes para que ustedes puedan entrar gratis al trono de mi Padre.
Entrada gratis para todos. ¿La quieres? Sí. Recibe mi sacrificio, arrepiéntete y conviértete a mí. ¿Estás dispuesto? Sí. Presta acá tus pecados, esa lista, Satanás. Listo, ven acá. Ven, vas a hacer el papel de Satanás. Tú tienes la lista del diablo, a ver. Va, ahí está el diablo. Tú la vas a acusar a ella, ven acá. O a Cristian, ven Cristian. Tú vas a acusar a Cristian. Cristian. Yo estoy acá, el papel de Dios. Listo. Tú vas a hacer el papel de acusador. Este tiene que ir al infierno. Listo. ¿Por qué tú crees que mereces entrar al cielo? Primero que nada, este es mi pertenencia, porque tiene todos estos pecados que están aquí. ¿Lo escucharon? A ver, toma, por ese caso. Este muchacho está en medio del juicio de Dios. Yo como Dios, él está aquí para entrar al cielo o ir al infierno. Y ahí está el diablo que lo va a acusar. Listo. Satanás, ¿qué tienes que decir en contra de este joven aquí? Primero que nada, yo tengo una lista en contra de él, con todos los pecados que él cometió a lo largo de su vida. Tengo una lista aquí, absolutamente de todo lo que él ha cometido, que está en contra de tu ley, en contra de tu palabra, por el cual él no tiene derecho a entrar al reino de los cielos y merece la condenación eterna. ¿Qué respondes a eso? Ok, listo. Vamos a hacer ese papel en tiempo presente cuando Cristo vino a la tierra. Muy bien. ¿Sabes qué diablo? Tú me vas a acompañar. Un ejemplo nomás, no es que literal suceda así. Me vas a acompañar a la tierra. Vamos, presta esa acta, que esa acta yo la voy a crucificar en la cruz. Esta acta que está en tu contra, yo la voy a crucificar en la cruz con mi sacrificio. Y tú me vas a acompañar porque yo también te voy a avergonzar públicamente en la cruz, porque este muchacho va a ser libre por mi sacrificio. Y tú vas a quedar avergonzado con tus demonios, con la muerte. Satanás queda avergonzado con los demonios y con la muerte. Y todo lo que tú culpas a la humanidad no tiene validez, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz por él, por mí y por ti, para que tú puedas entrar al cielo gratis. Amén. Entonces, él respondió. ¿Qué respondes a eso para entrar al cielo ante la acusación del diablo? ¿Están ahí? Lo que le dijiste es, ¿qué responde a esa acusación? Con Cristo está juntamente crucificado. Listo. Préstame esa acta. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Sí, esta acta es real, pero está manchada con sangre. No sirve. Él está libre de culpa. Bienvenido al reino de los cielos. Amén. Eso es todo. Eso es todo lo que Cristo hizo en la cruz. Avergonzó a Satanás y a sus demonios para liberarnos a nosotros de toda culpa y nosotros poder entrar al reino de los cielos gratis, gratis, totalmente gratis. ¿Qué vas a hacer tú? Es la pregunta. ¿Vas a seguir viviendo en santidad o como este mundo te está ofreciendo la vida que te está ofreciendo? Mira, te voy a decir esto de parte de Dios. Tus acciones son el reflejo si de verdad tú has nacido de nuevo. En tus acciones se va a ver reflejado si tú has nacido de nuevo. Porque un cristiano que ha nacido de nuevo nunca va a faltar al culto. Si falta es porque de verdad algo pasó. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Siempre va a buscar a leer la escritura y estudiarla a profundidad. No solo leerla, estudiarla, meditarla y ponerla en práctica. Siempre. Y número 3, siempre va a orar a Dios y adorarlo. Orar y adorar todo el día. Todo el día. Su mente está en Cristo, habla y habla con Él. No está pensando tonterías. Sus acciones van a ver reflejadas. Y cuando le fallas a Dios, te va a doler y vas a hacer lo posible por corregirlo, aunque tengas una debilidad, vas a luchar por corregirlo. Esos son los frutos de una persona que ha nacido de nuevo. Siempre va a buscar la presencia de Dios, la santidad, va a buscar la escritura, va a buscar la oración, va a buscar congregarse, va a buscar crecer. No va a ser un neutro.
siempre va a escalar, siempre. Porque si el espíritu que mora en ti te va a ir perfeccionando hasta que Cristo venga, siempre. ¿Y qué pasa con los que se han apartado? Si de verdad fueron de Cristo, se los aseguro, se los certifico y se los garantizo porque así lo dice Dios. En cualquier rato vuelven y los ven aquí sentados. Y cuando vuelvan, nosotros no vamos a sacarle en cara su pasado, sino bienvenido a casa del Padre. Amén. Porque ese es el trabajo de nosotros como hermanos. Levantarnos. Si son de Cristo, van a volver. Si no vuelven, nunca fueron de Cristo. Nunca nacieron de nuevo. Porque los que son de Dios, dijo Jesús, las palabras de Dios oyen y las ponen en práctica. Los que no son de Dios no las oyen y no las ponen en práctica. Eso lo dijo Jesús. En tus acciones se va a ver reflejado si de verdad tú eres de Cristo o eres del diablo. Tus acciones. Siempre vas a buscar ser mejor para Dios. Siempre. Aunque tengas debilidades, le vas a dar con todo. Amén. ¿Somos de Dios? Con fe, amén que sí. Y los que no son, vamos por ellos. Y los que se fueron, orar para que vuelvan. Y cuando vuelvan, se van a unir a nuestro ejército, al ejército de Dios, y a seguir batallando y a darle con todo para el Señor. Amén. Y eso va a ocurrir, porque así lo dice el Señor. Y terminamos con esto. Por favor, ponme una imagen en Google. La semana que viene, si Dios lo permite, hablamos una tercera parte de la santidad, porque me quedé corto. Me quedan muchos versos pendientes. Así que seguimos una tercera parte la próxima semana, si Dios lo permite. Miren cómo Dios hablaba en la antigüedad y desde ya le estaba diciendo al pueblo de Israel el mensaje de Cristo. Ninguno se dio cuenta. Ahora se van a dar cuenta. Imagen. Miren la forma que tenía el tabernáculo internamente. Miren. El tabernáculo tenía toda la forma de la cruz. ¿Dónde está el atrio? En los pies. ¿Dónde está el lugar santo? En el pectoral y los brazos. Y el lugar santísimo, su corona. Es claramente trazado el tabernáculo internamente en la cruz. Ábrete otra imagen de la cruz y miren esa imagen y dibújenla. ¿Qué cosa? A ver, compártelo otra vez. A ver, ahora sí. ¿Dónde está el atrio? Ahí en los pies. ¿Dónde está el lugar santo? En el pectoral y los brazos. ¿Y dónde está el lugar santísimo? En su corona. Entonces, como dije, tiene toda la forma de la cruz, la parte interna del tabernáculo de reunión. Imagínense, aquí está donde sacrificaban a los animales. El lavacro, ¿dónde está? Aquí creo que está. Este es el lavacro donde se lavaban. Y aquí ya está el lugar santísimo, donde está el tabernáculo, ¿cómo es la menorá de 7 brazos? Y los panes de la proposición donde comían. Y el lugar santísimo, obviamente, está ahí arriba, donde está el arca del pacto, donde estaba la mismísima presencia de Dios. Toda la forma de la cruz. Se pueden dar cuenta. Ábrete otra imagen. Sí, esa que abriste. Ya, vamos viendo otra. Miren arriba la sombra de la cruz. Cómo se forma la sombra de la cruz en los utensilios del tabernáculo. Miren. ¿Se dan cuenta? Porque los materiales del tabernáculo estaban en todo en el mismo orden. Aquí está, donde se sacrificaban los animales, adelante estaba donde se lavaban, adentro, bueno, esto estaba en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo estaba el de los 7 brazos, y en el lugar derecho estaba, que sería acá, está el pan de la proposición. Y aquí está el del incienso. Y atrás de la cortina, el lugar santísimo. Todo hace la sombra, ¿sí ven? Es milimétrico. Ábrete otra. Esa estructura, esa posición tenían los materiales. Aquí está donde matan los animales, aquí está donde se lavaban, y aquí adentro, en el lado izquierdo, ya estaba el y estaba acá. Aquí estaba, como se los enseñé antes,
y el lugar santísimo. Tiene toda la forma de la cruz. Ahora sí, muéstrame una sin la forma de la cruz, el tabernáculo interno. Ya, ahí está. Vean, la misma línea. Claro que esto obviamente es más ancho, sino que para que se vea internamente le han recortado, pero del lado izquierdo está el de los brazos y del lado de acá no está, pero debería estar aquí en los panes de la proposición. Ah, no, sí, aquí está la mesa, aquí está. Aquí está el del incienso y acá está. Miren, toda la forma de la cruz. Tremendo como Dios desde antes ya venía anunciándole al pueblo de Israel sobre el Mesías y su cruz. Vamos a ver otra imagen. Listo, el arca. Ya. ¿Dónde está esta arca ahorita? Esa arca está perdida. Esa arca desapareció. Ya no hay arca, no sé qué se hizo, es un misterio. Pero yo sí creo dónde puede estar, estoy seguro. No porque yo lo haya investigado, sino que hay información de que un hombre, algunos lo refutan, otros que no, pero yo creo que sí es así, tiene mucho sentido. Sí, que encontraron el arca del pacto abajo de donde Jesucristo fue crucificado en la cruz. El arca del pacto, ábreme otra imagen donde sale la escondite del arca del pacto. Ponga así, escondite del arca del pacto. Sí, anda bajando. Es un pasadizo secreto que había dentro del tabernáculo. Eso es lo que les quiero enseñar. Ellos mismos lo hicieron, claro, por las guerras que habían, porque los invadían. Es que hay una imagen clarita donde se ve internamente cómo los sacerdotes escondían el arca en un área subterránea cuando venían las guerras. Ellos tenían un pasadizo secreto. Abajo del tabernáculo había una compuerta. Eso se abría y el tabernáculo lo metían ahí, se iban hasta el fondo. Y eso iban hasta el fondo, ¿sí? Era subterráneo. Ya, ponme esa, ponme esa. Pon esa, ahí yo lo explico con la flechita, para ir, pues después se nos va el tiempo. Ok, ahí van a poner una imagen que con eso les explico, ahí se entiende mejor. Porque hay otra que acompaña a esa que también es chévere, pero sí creo que con eso es suficiente. A ver, vamos a ver. Miren, el arca del pacto, ya ahí está eso. Miren, así era. A ver, ponle pausa, ponle pausa. Mutea a ese man que está hablando. No, el viejito que está hablando ahí está el sonido. El viejito es el viejito que está hablando ahí. A ver, ya, imagínense, a ver, ya, miren. Este templo ya no es el tabernáculo de Moisés, que era un tabernáculo como lo vimos. Este templo ya es el templo de Salomón. Es otro tipo de construcción que fue en Israel, en Jerusalén, que hoy en día solamente lo único que queda es el muro de los lamentos. Eso sí lo conocen, actualmente es el muro de los lamentos. Eso es lo único que ha quedado del templo. El templo de Salomón, que reemplazaba, como quien dice, el tabernáculo, ahí dentro también estaba el arca del pacto. Entonces Dios le dio una directriz al hijo de David, a Salomón, cómo tenía que construirlo, y bueno, bellísimo ese templo. Cuando vinieron las guerras y destruían todo ese tipo de cosas, el arca, ¿dónde está el arca? Ahí donde la ven, el arca del pacto. Ese amarillito que está ahí, ¿ven? ¿Qué pasaba con el arca del pacto cuando venían las guerras? En el pórtico de afuera habían unos pilares grandotes, eso que ustedes ven ahí. Esos pilares grandotes eran jalados y abajo había un botón que hacía presión y se abría una compuerta en el lado de acá, en el lugar santísimo. ¿Sí ven? Era algo subterráneo. Ahora, ya, ok, ahí está recta, ahí no está bajada, está recta. Ponle play. Miren cómo se abría la compuerta y qué pasaba con el arca. El arca de la amarillita. La metían y se iba por un pasadizo. Allá se metían, los sacerdotes la metían y la llevaban hasta el último, ya la metían hasta el fondo y ya van a ver dónde va a salir esa arca. Déjala que ruede. Ya, ahí
Creo que se sube ese aparato otra vez. El arca pasaba por un pasadizo secreto. Entonces, cuando ellos se querían robar el arca, cuando habían las guerras y se querían robar esa arca, no la encontraban. Dentro de una de esas metidas, es esa escena, me dicen, ¿en qué parte de la Biblia está? Sí está en la Biblia narrada, pero está muy escondida. Tienes que hacer un juego entre los libros de Reyes, Crónicas y todo eso, que sí especifica que había como un botón que presionaba y era como una compuerta. ¿A dónde fue a parar esa arca del pacto? Al subterráneo y la sacaron hasta más fondo. Resulta que hay un hombre que le decían Ron Wyatt, yo sí le creo, la verdad. Eh, difiero con los que no creen, pero ese hombre se metió en su época a las partes más bajas de Israel y dentro de esos huecos él excavó, no pudo ingresar más y dentro del hueco pudo ver que el arca estaba ahí. Como que es un huequito después y vio el arca eterna. No pudo entrar más allá porque no se lo permitieron o algo pasó. La verdad no recuerdo muy bien esa historia, pero eso es lo de menos. Pero lo curioso es que esa arca, el arca del pacto, donde se rociaba la sangre, curiosamente estaba a la misma altura de donde Jesucristo fue crucificado, es decir, estaba abajo del Gólgota. Ponme la imagen de Jesús crucificado, la imagen que abriste. Cuando Jesucristo murió en la cruz hubo un terremoto, ¿sí se acuerdan? Ya. Y que la tierra se abrió. Cuando Jesucristo estaba crucificado aquí, en el Valle del Gólgota. Cuando hubo el terremoto, aquí donde está el puntero del mouse que está señalando, la tierra se abrió y la sangre que estaba siendo derramada por Jesucristo en la cruz se metió por aquí. Llámale coincidencia, llámale como sea, pero abajo, en el subterráneo, donde encontraron el arca, justo arriba fue donde Jesucristo fue crucificado. Y su sangre, ¿dónde creen que cae? Todo el propiciatorio del arca del pacto, la ofrenda agradable a Dios. Aquí está. Jesús crucificado, la tierra se abrió, la sangre se mete y caen las gotas en el propiciatorio del arca, de donde la encontraron. O sea, llámale, vuelve conmigo, llámale una historia forzada, será que la estoy forzando, pero es mucha coincidencia entre cómo escondían el arca subterráneamente y a dónde salía, porque si tú te ubicas en el templo de Israel, donde estaba ubicada el arca, y te imaginas la compuerta donde salía por el subterráneo, sale a las afueras del templo, y a las afueras del templo está la calavera, el Gólgota, donde Jesús fue crucificado en el monte alto. Y tú ves donde Jesús fue crucificado, atrás estaba el templo, y subterráneo justo ahí llega, y ahí cae. Y aquí termino, Mateo 28. Y eso del descubrimiento que dicen que vieron ese arca fue un hombre, un investigador que se metió a averiguar eso. Y cuando Jesús es crucificado, en Mateo capítulo 27, versículo 50, mira, llámale forzado, pero es demasiada coincidencia con el templo. ¿Y por qué se abrió? ¿Por qué le dio la gana de abrirse la tierra donde Jesús estaba crucificado? Mira lo que dice, verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Jesús estaba crucificado, clamó a gran voz y entregó el espíritu. Y he aquí, o sea, ya cuando Jesús murió, en el momento que ya expiró, murió, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Cuál velo?
el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿De dónde se partió? De arriba a abajo, como quien dice, yo Dios lo rompo aquí. Desde aquí arriba viene la orden hacia ustedes los humanos, así, de arriba abajo, así, se abrió. Y dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso es lo que han investigado y está comprobado. Está la ruptura, lo cuarteado, en el lugar donde Jesús fue crucificado, está lo cuarteado de cuando hubo el temblor. Hoy en día se puede evidenciar lo cuarteado que está. Y a las profundidades, cuando hay un terremoto se cuartea las calles, ¿no? Entonces que se ve lo cuarteado. Y se ve clarito ahí que como que la sangre ha corrido por ahí. Y justo abajo, este hombre que dice que investigó y vio, dice que abajo está el arca del pacto. O sea, mucha coincidencia para ser mentira. Mucha coincidencia para ser mentira. Porque incluso si tú te ubicas, como les dije, si tú te ubicas donde se ubicaba el arca del pacto, a las espaldas del arca o del templo, fue donde Jesús fue crucificado. Y por ahí salía, pues por el subterráneo. ¿A dónde salía? A las espaldas del templo. Por esa razón yo sí le creo. Y es muy obvio. Dios mismo Dios mismo lo puso. Y todo lo que hemos visto, cómo hace la forma de la cruz y todo, o sea, imagínate. Sí, también hay otra escena sobre eso. Ahora, si eso está o no está hoy en día, no lo sé, pero hasta donde se investigó sí estaba. Se prohibió las excavaciones, ya no dejaron más excavar ahí. Sí, de hecho, ¿te acuerdas cuando fuimos a esta entrevista que hubo un judío que vino, nos contó la historia, en una iglesia que nos invitaron, había invitado a un judío y ese judío decía, desde su ignorancia, al igual que nosotros, decía, no sabemos si el arca se la robó la iglesia católica, o todo se robó. Este judío decía que la iglesia católica se les robó esto y no se las quieren devolver. ¿Ya? Esto era sagrado, es sagrado, es un objeto sagrado por el que estaba dentro del templo, el que está en el Vaticano y no se lo quieren devolver. Imagínate. Ya. Y, y eso, este, él decía, no sabemos si a lo mejor la iglesia del Vaticano también tiene el arca del pacto, y hay otra teoría, decía, que es la que les estoy contando ahorita, que está abajo en los subterráneos de donde estaba el templo. ¿Ya? El judío mismo, el rabino. Y mira que este rabino que nosotros, no me deja mentir, Cintia y yo escuchamos eso. Y tenemos un certificado, que nos dieron un certificado por ese curso. Ese hombre no es cristiano, es un rabino que no cree en Jesús como el Mesías. O sea, ni cómo decir, ay, fue uno de estos judíos que creen en Jesús. No, él no cree en Jesús. ¿Ya? Pero fue invitado porque tienen buenas relaciones en esa iglesia cristiana con los judíos y bueno, los rabinos y eso. Y este hombre contaba, decía, no sabemos si está, así como nos tienen la menorá que no la quieren devolver, no sé si tengan también el templo, pero también hay el arca, y acá hay otra teoría de que se encuentra debajo, porque incluso han hecho pruebas, eso sí me acuerdo que el hombre dijo, de que mientras más tú te metes en la parte subterránea, se siente ¿cómo se llama estas energías? No, que chakra, que te electrocuta, ¿cómo? Magnetismo, electromagnetismo. Ya, eso. Que mientras más te metías, el chakra dice. Que mientras más te metes, la energía se siente y obviamente no te puedes acercar más, porque terminas fundido. Y eso era una de las cosas que pasaba en el Antiguo Testamento, que muchos morían calcinados, porque tú tocabas el arca, morías, fulminado, quemado. ¿Ya? Ahora, hoy no sabemos si estará ahí o de verdad ya Dios mismo se la llevó. Porque acuérdate que hay un verso en la Biblia donde también dice que el arca, bueno, es que no me puedo meter tampoco en eso porque desconozco, pero tiene mucho sentido.
en el tiempo de Baltasar también robaron todo eso, y esto de Nabucodonosor. Ajá. Ese era un sector que les habló de que llamara a Daniel Para que interpretara lo. Claro, o sea, son copias, como quien dice, réplicas de lo que hay en el cielo. Y esto es muy, muy obvio. Entonces, es tremendo. Entonces, como vemos, Dios es un Dios muy santo. Cristo, al pagar el precio en la cruz por nosotros, como sumo sacerdote, al derramar su sangre, al rociar su sangre en el arca del pacto, nosotros podemos decir como en aquel pueblo, el pueblo de Israel, libres somos. El Señor nos ha perdonado. El Yom Kippur, el día del perdón, eterno. Una sola vez y para siempre. No necesitamos más sacrificios. Cristo es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros por Él somos salvos, somos perdonados y tenemos acceso gratis al lugar santísimo, a la presencia de Dios, confiadamente, sin temor a ser consumidos, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo y con la unción del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Por eso, fuego con fuego no se consume, sino que se enciende. Y si el Espíritu Santo o Dios es fuego consumidor y nosotros estamos rociados con la sangre de Cristo y con el fuego del Espíritu Santo de Dios, cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, nos encendemos con el Señor para vida eterna y no para condenación eterna. Amén. Bendito sea su nombre y la gloria sea para Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre mío, Dios eterno, Padre, te damos gracias por la enseñanza que nos has dado el día de hoy por medio de tu palabra, las Sagradas Escrituras, y con todas estas historias, con todos estos antecedentes, con todo esto que nosotros, o mejor dicho, ya es de conocimiento público. Más allá de lo que se haya investigado, más allá de lo que se haya descubierto o de lo que refuten, hay algo que no pueden refutar. Y es tu muerte, Señor Jesús, y tu resurrección. Eso no lo podemos negar, eso no lo podemos refutar. Y que lógicamente tu sangre sí fue rociada en el arca del pacto. Yo sí creo en el arca del pacto de la tierra y del cielo, para el cual Jesús, como nuestro sumo sacerdote, traspasó los cielos y entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para llevar nuestros pecados, rociar su sangre y nosotros poder ser perdonados por medio de su sacrificio en la cruz. Hoy te damos gracias, porque si tú demandas de nosotros santidad, la única forma en la cual nosotros podemos ser santos es acercándonos a ti, Jesús, porque tú eres el que nos santificas. Tú nos santificas. Y como tú nos santificas, nosotros somos santos. Si nos alejamos de ti o nos separamos de ti, no podemos ser santos, porque la santidad viene de ti. Y a medida que nos acercamos a ti, Jesús, somos santos, porque tú eres santo. Gracias, porque como dice tu palabra, por tu misericordia no hemos sido consumidos, sino que tenemos vida eterna. Bendito es tu nombre, te agradecemos por regalarnos la vida eterna. Ahora nosotros aquí, de aquí en adelante, seguiremos santificándonos y como tú dices en tu palabra, sean santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo, porque como dice tu palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros somos santificados en Cristo y somos santos. Por eso esa canción del inicio que te dedicamos a ti, santo es el que vive, santo es el que reina. Santo en las alturas y santo aquí en la tierra. Bendito es tu nombre, santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, la gloria es para ti. Amén y amén.